Tiene la palabra, hablando de voces críticas, la diputada Breckman. Le agradezco la presentación, señor presidente, me la merezco. No, antes de comenzar sobre el tema, nos sumamos al reclamo de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Energía que piden no ser sujetos a un ius variandi completamente abusivo, como es que los trasladen a 25 kilómetros de su lugar de trabajo. Así que nos sumamos al reclamo de los trabajadores y esperamos que sean escuchados. Y para continuar con los trabajadores, el ministro Aranguren dijo en varios párrafos de su intervención que él cumplía con la ley. Lamentablemente no lo dice así nuestra experiencia, que hemos tenido juicios en los que representamos a trabajadores que tuvieron que demandar al ministro. Y lo tuvieron que demandar porque intentaban organizarse sindicalmente en Shell y quien manejaba la compañía en ese momento se los impidió, fueron despedidos. Los trabajadores además denunciaban, otra que apareció aquí como algunas de las preocupaciones del ministro en el PowerPoint que nos mostró, denunciaban la contaminación a la que estaban sujetos. Fueron despedidos, la justicia ordenó reinstalarlos, los 3 juzgados que intervinieron y el ministro incumplió las sentencias. Tanto incumplió las sentencias que el titular del juzgado número 16 lo denunció al ministro por el artículo 239 del Código Penal, por desobediencia, por incumplir una sentencia. Así que solamente traer este relato de los hechos para que no se nos diga que se cumple con la ley. Y hablando también de la ley, queremos hacer una referencia a la Corte Suprema, porque se intentó descargar la responsabilidad de este tarifazo en lo que resuelva la Corte Suprema. Algunos medios de comunicación, algunos diarios dicen que hay carpetazos volando por sobre los jueces. No lo sé. Lo que es objetivo es que el presidente Macri se reunió con Lorenzetti y eso está prohibido. Hay una acordada de la Corte Suprema que expresamente prohíbe que los jueces de cualquier instancia, más aún los que dictan la propia acordada, se reúnan con una de las partes. Y Macri, el presidente Macri, se reunió con Lorenzetti en una reunión que finalmente trascendió sin que estuviesen presentes los usuarios, sin que estuviesen presentes las asociaciones de consumidores. Entonces, queremos decirles a los jueces de la Corte y a todos los que tienen que resolver esto, que además de un problema de legalidad, hay un problema de legitimidad. Y este tarifazo es ilegítimo. Es ilegítimo porque es impagable, es ilegítimo porque estamos hablando de un servicio público, que me llama la atención que no hayamos comenzado por allí este debate. Acá se tiran números, se tiran cálculos de todo tipo, pero ¿qué ganancia tiene que dar un hospital? ¿Qué ganancia tiene que dar una plaza? ¿Qué ganancia tiene que dar una calle? Pregunto, ¿qué ganancia tiene que dar el agua? ¿Qué ganancia tiene que dar la electricidad? ¿Qué ganancia tiene que dar el gas? Ninguna, señor ministro. Entonces este debate está viciado desde el origen. Acá estamos discutiendo un servicio público. Y para ir específicamente a algunas de las preguntas, y sé que algunas de las cosas se dijeron, pero trataré de precisarlas después de escuchar largamente cómo se preguntaba y el ministro hábilmente, lo debo de reconocer, eludía las respuestas. Porque si hay alguien que difícilmente pueda ser acusada de imparcial es Laura Alonso, la exdiputada Laura Alonso que maneja la Oficina Anticorrupción. Y ella misma consideró complicado el hecho de que sea accionista el señor ministro de una de las empresas que actúa en el mercado energético. Entonces, como ya se supo y usted aquí lo reconoció que posee millones de pesos en acciones de Shell, preguntamos concretamente y esperamos que se nos responda del mismo modo. ¿Cuál es la participación accionaria que usted tiene Shell actualmente y cómo impactan las medidas tomadas en las ganancias de las empresas y en sus ingresos personales por la tenencia de acciones de la empresa Shell? No soy economista, soy abogada, pero entiendo que si Shell se está beneficiando con contratos, usted también se beneficia indirectamente por ser poseedor de las acciones. Por eso hago este tipo de preguntas bien concretas y espero que me sea respondida de la misma manera. Nicolás Caputo es un reconocido amigo del
presidente Mauricio Macri. Algunos dicen que hasta lo llevó en su luna de miel. No lo sé, no me consta. Eso dicen los medios, no. En página 12 del 18 de julio dice que se informa que Caputo tiene el 23% de la Sociedad Argentina Energía S.A., SADESA, la segunda generadora del país, con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera, bueno, que además posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, etcétera, etcétera. Y que además tiene intereses en la distribución, lo que es más conocido como Edesur, y controla Ecogas, la principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del Centro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el impacto del aumento tarifario dispuesto por este gobierno en los ingresos de la familia Caputo? Es bien concreta la pregunta, pido que se me responda del mismo modo. ¿Cuánto se beneficia a la familia Caputo por el aumento tarifario dispuesto? En la misma nota que estaba citando de página 12 se destaca que Pampa Energía es presidida en Argentina por Marcelo Mindlin, bajo la órbita, bueno, del grupo que pertenece a John Lewis, el magnate británico en el cual el presidente Macri pasó la Semana Santa, su descanso de Semana Santa, algo sumamente llamativo. Entonces preguntamos también, ¿cuál es el impacto del aumento tarifario dispuesto por el presidente Macri, por usted ministro, por este gobierno, en los ingresos de John Lewis? Esperamos que se nos responda del mismo modo. Este tarifazo evidentemente tiene el objetivo de mejorar las ganancias de las empresas, pero entendemos nosotros, por lo que hemos escuchado hasta aquí, no necesariamente de provocar un proceso de inversiones. Entonces preguntamos, ¿qué inversiones tienen planeadas en la producción de gas, petróleo y energía eléctrica? Porque así como se nos mostró el PowerPoint con el Festival de Subsidios del gobierno anterior, le pido que nos muestre el PowerPoint con las inversiones que dicen que van a realizar con este saqueo al bolsillo de todo el pueblo trabajador. Quinta pregunta. A lo largo de esta larga reunión, que lamentablemente no se realizó en el recinto como habíamos exigido, se habló muchas veces de la herencia recibida. Todas las responsabilidades que se achacan al ministro Aranguren se responden con frases chicanas, frases hechas relacionadas con la herencia recibida. Entonces, si queremos hablar de la herencia recibida, hablemos, nosotros estamos dispuestos, pero hablemos a fondo. Por eso preguntamos, ¿cuál es el monto global de subsidios desembolsados en los últimos años? Desagregado empresa por empresa. ¿Cuál fue el destino de esos subsidios? ¿Por qué ministro Aranguren no vino a esta reunión con los balances de todas las empresas comprometidas en la producción, transporte, refinación y distribución de gas, petróleo y energía eléctrica? Y hago una aclaración, además de hacer esta pregunta y ese pedido de que traigan los balances, de que se abran los libros. Hay que tener en cuenta que muchos de los grupos empresarios participan simultáneamente de la generación, transporte y distribución, que es justamente lo que ocurre con la familia Caputo que estaba mencionando antes, por lo cual su rentabilidad debería evaluarse de manera conjunta. Nosotros no aceptamos la extorsión de que si no se da este tarifazo van a ir a la quiebra, van a echar trabajadores, y aprovechamos la oportunidad también para solidarizarnos con los trabajadores de Edesur que están siendo perseguidos y con amenazas de despidos. Nosotros no aceptamos el esquema de Repsol, donde la vacían y después se le pagan millonarios montos en concepto de reparación. No hay que pagarle a los vaciadores. Si no pueden gestionar las empresas, que pasen al Estado, que la administren sus trabajadores con control de los usuarios. Ese es el esquema que proponemos del Frente de Izquierda y dejamos planteada la pregunta sobre lo que ustedes llaman la herencia recibida. Sobre la producción de gas, ya se preguntó bastante, por eso preguntaremos concretamente, que el gobierno anterior les concedió, creo que se dijo aquí, programas como Petróleo Plus, Refinación Plus, Gas Plus, para incentivar la exportación, la explotación y aumentar la producción de combustibles. ¿Cómo piensa este gobierno que va a funcionar esto cuando son las mismas empresas que llevaron al colapso actual? ¿Cuál es el plan que tiene? No se habló en ningún momento de eso, solo de seguir beneficiando a los mismos.
Después tal vez lo respondió el señor ministro, pero como da tantas vueltas para llegar al punto, por ahí considero un problema mío, me pierdo y me permito volverlo a preguntar. ¿Participa la empresa Shell de la operación de venta desde Chile? ¿Participa British Gas, perteneciente a Shell, de la operación? Ya que se habló del gas a Chile, que se compra a Chile, preguntamos concretamente. Y la última pregunta, usted cuando estuvo con los senadores dijo que el objetivo no es reducir el déficit fiscal, sino que haya más energía. Pero, por otro lado, el ministro Prat-Gay amenaza con que si no se aplica el tarifazo y se reducen los subsidios para liberar recursos, no habrá obras públicas. Entonces preguntamos, ¿se reducen o no los subsidios con el tarifazo? Y si es así, ¿en qué proporción? ¿A cuál de los dos ministros debemos creerle? Solo para finalizar, una mención que aquí no se ha dicho y que amerita que todos aquellos que están viendo en su casa este debate, que creo que hasta ahora no les quedó nada claro, que hasta ahora no saben qué va a pasar, cuándo van a tener que pagar, si van a funcionar los carpetazos con los jueces o no van a funcionar, qué discutió Macri cuando se reunió con Lorenzetti y el grado de incertidumbre que hoy el pueblo trabajador tiene ante este brutal tarifazo. Quiero decir que también deben dar cuentas los que hoy representan los oficialismos de estas provincias, de estos gobernadores que increíblemente dijeron que apoyaban el tarifazo. Según informaron los medios, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Mendoza, de Entre Ríos, de Neuquén, de Santa Fe, de Córdoba, de Chaco, de Tierra del Fuego. ¿Cómo les da la cara? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.